podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ahí en Europa se reactivaron algunas plantas de carbón, algunas plantas termonucleares. ¿Sería viable o qué tan viable es la energía nuclear? Y este conflicto, ¿qué tanto benefició o perjudicó acá a México? Wow. Ok, déjame hablarte. Hablemos de petróleo. Yo mencioné hace unos momentos que el consumo de petróleo del planeta es de 100 millones de barriles al día. La demanda y la oferta de este elemento es algo muy delicado, ¿no? Basta que le restes 2 millones de barriles a esos 100 para que los precios se disparen en todo el planeta, ¿eh? Si no se producen 100 millones, si en vez de eso se producen 98, el precio del barril va a subir y alguien se va a quedar sin su petróleo, ¿sí? Y lo mismo ocurre si produces petróleo de más. Si produces 102 millones o 104 millones, el precio va a bajar porque hay una sobreoferta y no hay tanta demanda para ese petróleo. Es ley de oferta y demanda. ¿Qué pasa con el conflicto de Rusia con Ucrania? Bueno, pues Europa Occidental, no es una región que se caracterice por tener grandes yacimientos de petróleo o de gas natural, ¿no? Son economías desarrolladas que, además de donde el clima es hostil y necesitan calentarse en invierno y refrescarse en los veranos, ¿sí? Necesitan energía para poder seguir desarrollándose. ¿Sí? Entonces, Rusia es el productor de gas natural más grande del mundo, de gas natural no asociado, ¿sí? Tiene un par de compañías muy importantes. La más importante de ellas es Gazprom, que es una compañía estatal, como Pemex. Ahora, el 40% de la producción de Gazprom, ¿sabes a dónde va? Va a Europa, ¿no? Se va a Europa. Europa es su cliente, pero viaja a través de ductos. Tienen ellos dos sistemas de ductos. Un sistema de ductos al norte, ¿sí?, que atraviesa por la parte más septentrional de Polonia y en sí entra por la parte del Mar del Norte, Alemania, ¿sí? Y otro gran ducto, el más importante de ellos, que es el del sur. El del sur atraviesa Ucrania. Entonces, al desatarse el conflicto, ya no se puede desplazar el gas natural a través de Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Aquí la oferta se ve afectada, ¿eh? Además, las sanciones económicas impuestas a Rusia por el Reino Unido, es decir, por toda la OTAN, ¿no?, donde están los Estados Unidos, Reino Unido, todos los países que pertenecen al Tratado del Atlántico Norte y otros más, pues han impedido que se pueda utilizar el crudo de Rusia. ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, a pesar de que se ha aumentado la producción, países de la OPEP y no miembros de la OPEP han incrementado su producción, pues ya no estamos en los niveles de los 100 millones de barriles al día de producción, ¿sí? Además, no olvidemos que la economía mundial se está recuperando apenas de la pandemia, pero todavía no alcanza su punto óptimo de recuperación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues al ser el crudo escaso, ¿sí?, en el mundo, su precio sube. Y ese precio, ¿cómo nos afecta a nosotros, a México? Pues muy mal. Nosotros, si fuéramos un país como Arabia Saudita, un país que exporta 14 millones o 13 millones de barriles de crudo al día y nada más se queda con uno para consumo interno, pues nos hubiéramos sacado la lotería, porque si el crudo es muy caro, pues entonces ingresamos muchísimo dinero. Pero no es el caso de México. México solamente exporta 600,000 barriles de crudo al día, pero tiene que importar combustibles. Y él importa más del doble de barriles de combustible ya procesado que el crudo que exporta. ¿Y sabes qué pasa con el combustible? Que lo tienes que pagar al precio de referencia internacional, ¿no? Y el principal componente del costo del combustible, pues es el costo del barril, ¿no?, de referencia internacional. ¿Qué pasa con México? Pues si nosotros tenemos que comprar el combustible, en muchas ocasiones incluso
la gasolina magna que tú cargas en tu coche, la gasolina premium que a ti que te surten en una estación de servicio, puede estarle costando al Estado mexicano incluso más de lo que a ti te lo están vendiendo en realidad, ¿sí? Esto debido al subsidio del impuesto especial de productos y servicios, ¿no? Lo cual ha ocasionado que el desembolso de México sea muy importante. Es decir, tenemos una balanza deficitaria en términos energéticos en lo que se refiere a petróleo y combustibles, debido precisamente al altísimo costo de referencia internacional de los petrolíferos. Y eso es muy perjudicial para México. Entonces, sí, la pregunta es, ¿Rusia a Ucrania nos ha afectado? Sí, sí, y mucho. A México le ha costado miles de millones de dólares este conflicto y nos va a seguir costando. Y además, el subsidio al IEPS va a continuar durante por lo menos todo este año, seguramente, porque el gobierno tiene que hacer lo posible por contener la inflación, que ya es de por sí muy elevada, entonces no deben permitir que el combustible suba de precio de tal forma que se ponga en riesgo la estabilidad económica, sobre todo de la población más vulnerable. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué otra parte de la pregunta me salté? Creo que, pues básicamente es eso. Quizás China-Taiwán, pero China-Taiwán no será lo mismo que Rusia-Ucrania. No, China no va a invadir Taiwán. Taiwán pertenece a China, ¿no? Es una ruta comercial, pero sigue perteneciendo a China. Tiene un carácter desconcentrado, pero sigue siendo China. Nadie invadiría su propio país, ¿no? Entonces, no creo que ocurra nada muy importante en este contexto de China-Taiwán, a no ser que empiecen a salir por allí sanciones muy importantes que además que perjudiquen una ruta estratégica comercial tan importante como son los puertos del sureste asiático. Perfecto.